El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día. La semilla germina y va creciendo sin que él lo sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También les decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos serviría para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas otras parábolas como estas, les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. Pero les hablaba, si no en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bien. Estamos escuchando la palabra de Dios. Este momento de la misa tan lindo y tan importante como todo momento. La misa tiene distintos momentos y cada momento tiene su significado y su bendición. Toda la misa es un compendio de bendiciones para quienes la vivimos, la celebramos. Estamos en ella y participamos de ella de una manera presencial, como todos los que están aquí, y muchos en casa a través de las redes sociales. Pero todos unidos en una misma fe, en un mismo espíritu, celebramos al Señor en la Eucaristía, la misa. Y este momento que estamos viviendo ahora dentro de la misa se llama liturgia de la palabra. Es el momento donde escuchamos la palabra de Dios. Y tratamos juntos de meditarla, pidiéndole al Señor que nos dé el Espíritu Santo para que con el don del entendimiento podamos penetrar en el misterio, en el mensaje, y así recibir el beneficio. ¿Qué me querés decir, Señor, a mí con tu palabra? Esta palabra que acabo de escuchar y que quién sabe no la entendí muy bien, o no la escuché con mucha claridad, no sé. Pero sin embargo es tu palabra y vamos a tratar en este momento de lograr sacarle el jugo, ¿no? Alimentarnos de ella. La primera lectura que venimos escuchando estos días está tomada del segundo libro de Samuel, y lo que venimos escuchando en estos días es el relato de la vida del gran rey David. El rey David fue el primer rey más importante que tuvo Israel, después de Saúl, que fue un rey que realmente más bien pasó al olvido, un rey muy soberbio, desobediente a Dios. Después que Saúl murió, apareció David como el elegido verdaderamente de Dios, que era un muchacho que tenía varios hermanos, era el menor de todos los hermanos, el más insignificante aparentemente, pero sin embargo Dios lo eligió a él y le dijo a Samuel, que era el profeta, que lo ungiera, y lo ungió rey, y ahí comenzó la misión que este gran rey tuvo. Un rey realmente muy querido, que se dedicó mucho al pueblo, que estaba muy unido a Dios. Un rey que era un gran servidor, que salía adelante con sus tropas, y Dios lo bendecía, y en las batallas alcanzaba grandes victorias. Y el reinado de Israel en esa época creció un montón. Un rey santo y sabio, ¿no? Pero, y aquí está lo importante, era un ser humano.
no era un superhombre, que si bien Dios lo había bendecido, tenía sus cosas, sus debilidades, como todo ser humano. Y hoy escuchamos justamente en este relato de recién ese gran pecado que cometió David, ese gran pecado que realmente hizo que Dios tuviera que reaccionar, haciéndolo entender que no era la manera de obrar de un hombre de Dios. ¿Qué le pasó? Dice que en el momento en que el ejército de Israel salía a hacer las grandes conquistas, una tarde se levantó de la siesta el rey. En ese momento no había salido a la lucha, él se había quedado en el palacio. Habían ido sus soldados, sus capitanes y sus generales, pero él se quedó. Y allí salió a caminar por la terraza en la hora de más calor y divisó de la terraza del palacio, a lo lejos, una hermosa mujer que se estaba bañando y obviamente se sintió atraído por ella, sintió tentación por ella. Y como era el rey, la hizo venir al palacio. Ella vino, llamada Betsabé. Ella estaba casada, y estaba casada con un general importante del ejército del rey David, Urías. Estuvo con ella, y el problema fue que la dejó embarazada. Se agarraba la cabeza David, sobre todo cuando se enteró. Ella le dijo: rey, estoy embarazada de ti. ¡Qué escándalo! ¿Cómo se agarraba la cabeza David? ¿Cómo resuelvo esto? Y lamentablemente esta tentación primera lo llevó a hacer cosas peores después, pobre David. La desesperación no le permitió pensar ni hacerse cargo. Entonces lo llamó Urías, que era el marido, que estaba en la batalla. Cuando los soldados estaban en batalla, en la época de más guerra, generalmente no iban a convivir con sus mujeres, sino que vivían todos en el sector del palacio donde estaba la tropa. Esa era la ley, así era la costumbre. Pero sin embargo, David lo llamó a Urías y le dio una especie de homenaje por todo lo que estaban haciendo y le dio permiso para que fuera a estar con su mujer. Pero resulta ser que Urías pensó: no, esto no corresponde, me voy a quedar con los soldados. Y no fue. Cuando se enteró David, dice: ¿qué hago ahora? Y dice que lo invitó a un banquete. Y lo invitó a tomar, y comieron y bebieron y hasta se emborrachó Urías. Y le dijo: anda a tu casa, descansá. Pero él, a pesar de su borrachera, no bajó, se quedó con la tropa. Entonces, ¿cuál fue la resolución de David para ver cómo podía zafar de este problemón? Dice que le dio órdenes al comandante mayor para que lo ponga cuando salían a la batalla en el lugar más difícil, para que de seguro el enemigo lo matara. Y así pasó. Y Urías murió en batalla. Aparentemente todo solucionado. Pero Dios lo vio todo. ¿Y qué sucedió? Le mandó al profeta, y el profeta fue a verlo y le dice: tengo algo que decirte, David, de parte de Dios. ¿Qué cosa? Te voy a contar una historia, le dijo el profeta. A ver qué te parece. Vos que sos rey tenés que ser juez. ¿Y cuál sería tu juicio? Yo te voy a contar. Resulta que había un hombre muy pobre, que tenía un cabrito que le daba leche, y él lo amaba, ese cabrito, como a un hijo. Había otro vecino que era rico y tenía muchos cabritos. Pero en una noche mandó a uno de sus servidores que le robaran este único cabrito que este hombre pobre tenía y se lo comieran. ¿Qué te parece a vos? ¿Cuál es tu juicio? Y dice que David se indignó y dijo: este hombre que hizo eso con el pobre hombre que tenía su único cabrito merece la muerte, lo peor. Entonces el profeta lo mira y le dice: ¿sabes una cosa? Ese hombre sos vos. ¿Cómo? Sí, vos tenés todo, sos el rey. Tenés mujeres, porque en esa época los reyes tenían muchas mujeres. El politeísmo, la poligamia existía, era normal. Tenés mujeres, tenés doncellas,
no te falta nada, sos el rey. ¿Cómo hiciste eso de quitarle la mujer a un hombre pobre y fiel a vos, que era Urías? Hiciste cosas peores que lo que hizo el que le robó el cabrito. Y dice que en ese momento el rey se sintió quebrado, angustiado, entró en un estado de angustia, de depresión, empezó a hacer penitencia y oró a Dios pidiéndole perdón. Ese arrepentimiento realmente fue escuchado por Dios. Somos humanos, todos somos humanos como David. Todos podemos cometer errores y de hecho lo cometemos como David y como cualquier ser humano sobre la tierra. El único puro santo, el único infalible y fiel es Jesucristo el Señor y por supuesto su madre, la llena de gracia. Después todos somos como David, que tenemos nuestras debilidades. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios con todo esto? Primero, que tenemos que ir siempre al Señor con humildad. David, siendo el rey, se humilló ante Dios reconociendo su pecado, reconociendo su error y pidió perdón. Y el Señor lo perdonó y el Señor lo bendijo, porque el Señor se conmueve con los corazones verdaderamente arrepentidos. Es más, ¿cómo sigue la historia? La historia sigue que ese hijo que tuvo Betsabé, que era de David, fue Salomón, que después terminó siendo el rey que sucedió a David y que realmente fue un rey maravilloso, muy lleno de sabiduría, de inteligencia y demás, con sus errores, porque todos los reyes tuvieron lo suyo. Pero realmente el Señor sacó de una actitud así delictiva, si quieren, hasta homicida de David, una persona realmente bendecida, que fue Salomón. Así es Dios, que escribe derecho en renglones torcidos. Y más allá de la historia, nosotros tenemos que sacar para nuestra vida un provecho, que es, todos los días tenemos que arrepentirnos. Todos los días tenemos que ir con humildad al Señor a reconocer que cuando no estamos en Dios, cuando estamos enceguecidos por nuestros egoísmos y pasiones personales, corremos el riesgo de cometer este tipo de errores graves. Y eso hace que uno entre después, cuando se da cuenta, en angustia, la culpa, la famosa culpa que nos tortura tanto, ¿no? Esas culpas que muchos venimos arrastrando, a veces desde jóvenes o desde no tan jóvenes, de errores cometidos que nos llevan a estar tristes, deprimidos. Vayamos al Señor. Hoy el Señor nos está llamando, poniéndonos en ejemplo de humildad de David, que cometió un flor de pecado, pero fue a Dios con el corazón arrepentido y recibió el consuelo y el perdón de Dios. Y esto le sirvió obviamente al rey como una gran enseñanza, una hermosa enseñanza, dolorosa pero muy fecunda, que le permitió ser mejor todavía, aprender de los errores y seguir adelante, cumpliendo hasta el final la misión que Dios le encomendó, que era gobernar a su pueblo Israel. Todos nosotros tenemos que aprender, siempre, en la medida en que tenemos un corazón humilde y nos arrepentimos y vamos a Dios diciéndole: Señor, ten piedad porque he pecado, por tu gran bondad, por tu gran compasión, Señor, borra mis faltas, lávame totalmente de mis culpas, purifícame de mis pecados, Señor. Dios nos escucha y nos purifica y hace que aprendamos del error, porque en la vida se aprende siempre. Y se aprende lo que hay que hacer y se aprende lo que no hay que hacer. Aprendemos de los aciertos y virtudes que tenemos, que son seguro muchas, y aprendemos también de los pecados y los errores que cometemos. Siempre hay una ocasión de aprendizaje cuando estamos unidos a Dios, aferrados a Dios, agarrados fuertemente de la mano de Dios siempre, aunque nuestra humanidad a veces nos lleve a cometer errores o a pasar por momentos de malas pasadas, si quieren. El Señor es así. Por eso nunca hay que desanimarse, nunca hay que bajar los brazos, nunca hay que dejarse hundir por la tristeza, la culpa o la depresión, nunca, porque el demonio que es vivo nos quiere así aplastados, deprimidos y derrotados. Dios no. Dios cargó en Jesucristo, que entregó su vida en la cruz,
cargó todos los pecados del mundo, los que se cometieron originales y los que se cometerán hasta el fin de los tiempos. Todos los pecados fueron asumidos y son asumidos por Cristo y Cristo en la cruz, que derramó su sangre derrotando el pecado y la muerte y venciendo todo mal para bien nuestro, para nuestro favor. Por eso recurramos al Señor por medio de Jesucristo con humildad y confianza y sintamos en nuestro corazón su misericordia y nos sentimos así purificados, lavados, redimidos de nuestras faltas. Somos hombres nuevos que tenemos que ser humildes, muy humildes, claro, porque quien no reconoce su miseria y no vive la humildad, ese sí no tiene salvación, porque se dejará arrastrar por el hombre viejo que lo llevará a lo peor. Pero cuando uno con humildad recurre a Dios y le pide auxilio, el Señor viene inmediatamente en nuestro auxilio. Cuando reconocemos nuestras faltas y tenemos presente nuestros pecados y le decimos, Señor, contra ti pequé, haciendo lo que es malo a tus ojos, el Señor nos da el perdón y la paz. No tengamos miedo. Y recemos todos los días para tener este corazón humilde, atento, sencillo, sereno, que confía. Y recemos por aquellos que se creen dueños de la verdad y mantienen un corazón cerrado, egoísta, y se creen que pueden ocupar el lugar de Dios y no tienen misericordia alguna con nada ni con nadie. Hay que rezar por esta gente también, porque se hace mucho mal a sí misma, creyendo que están en la verdad, y hacen mucho mal al prójimo, a los hermanos. Así es la vida, así está el mundo. Hermanos, oremos con toda confianza. Y en el Evangelio, para ir terminando, dice que Jesús le enseña a los discípulos que Él, que es la palabra, que nos habla, que nos enseña, como lo estamos escuchando ahora, se siembra en nuestros corazones. Nuestro corazón tiene que ser así como un campo fecundo que quiere escuchar a Dios. No hay mucha gente, hermanos queridos, que quieran escuchar a Dios. No hay mucha gente. La gente no tiene tiempo para Dios. Yo a veces miro, estando de este lado, que puedo mirar para afuera más que ustedes que miran para adelante, ¿no? Y siempre me pregunto, y hasta me lamento, si quieren, por la gente que suele venir a veces y se sienta y está 2 minutos en la iglesia, empieza la misa y después se paran y se van al toque. No aguantan, tienen cosas que hacer, no tienen tiempo de estar acá, no tienen tiempo que perder escuchando estas cosas de Dios, porque los espera el mundo, los espera la vida, los espera las responsabilidades, las ocupaciones. Y sí, tenemos ocupaciones, claro, tenemos cosas que hacer. El tiempo a veces nos juega en contra, pero todo eso que hacemos y que tenemos, ¿vale la pena más que escuchar la palabra de Dios y alimentarnos de ella? Que es luz para nuestras vidas, que es luz para nuestros pasos, que es vida para que tengamos vida eterna. No se comprende esto, hermanos queridos, no se comprende, no se comprende. Yo recuerdo, y les cuento esta anécdota, cuando era seminarista, en el año 90, mi papá se enfermó gravemente por una enfermedad, ahora se va a cumplir 1 año más de su muerte, y mi papá tenía varias hermanas, y estaba internado en la clínica Boedo de Lomas, a la vuelta de la Catedral de Lomas. Yo era seminarista, era verano, estaba de vacaciones, por consiguiente me permitía estar más tiempo con él en la clínica, estaba en terapia. Y las hermanas venían, obviamente, a ver el parte, estar. Y le digo a mi familia que estaba ahí, me voy a misa, que es la hora de misa a la catedral, después vengo. Y mi tía, una tía, me dice, tía Antonia, yo te acompaño porque quiero ir a rezar por mi hermano. Vamos, tía. Y fuimos a misa. Ni bien empezó la misa, porque ella era así, no pasaron ni 10 minutos, que se paró y me dijo, ay, Gustavo, me tengo que ir, porque se me hace tarde, se hace de noche. Anda, tía, le digo, le doy un beso y se va. La que estaba tan preocupada y deseosa de rezar por su hermano,
no estuvo en la iglesia ni 10 minutos, pobre. Era así, inquieta. Vivía siempre apurada, pobre. Era su personalidad. No la juzgo, pero la pongo como ejemplo porque en mucha gente pasa lo mismo. Entonces, el Señor hoy nos habla de la palabra de Dios. Esa palabra que se quiere sembrar, porque Dios nos quiere dar palabra que es vida, que es luz, que es salud, que es fuerza para nuestra vida, que es respuesta para nuestros interrogantes profundos. Todos tenemos interrogantes, todos queremos ser felices, todos queremos conocer la verdad, todos queremos una palabra que nos consuele, que nos abrace, que nos dé paz, ¿no es cierto? Escuchamos tantas palabras afuera, tanto bullicio en el mundo, en la tele, en la radio, en la calle, y qué poco de todo lo que escuchamos podemos decir, esto vale la pena. Muy poco y nada. Lo que dice Dios sí vale la pena. Y esta palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Por eso, queridos hermanos, demos gracias a Dios porque nosotros estamos aquí celebrando la misa, escuchando la palabra y haciendo que nuestros corazones sean, como dice el Señor, un terreno fértil, dispuesto con humildad ante Él, para que esa palabra la podamos entender como podamos. Cada uno la entenderá de una manera, a uno de otra, a uno les dirá algo, a otro les dirá otra cosa, porque así es Dios, tiene palabra para todos. Y entonces al recibirla con humildad dejamos que esa palabra, como dice el Señor, que es como la semilla que se entierra, y vieron cuando se entierra la semilla nadie sabe más nada, ni el sembrador ni nadie, pero sí hay un efecto misterioso, silencioso, que hace que esa semilla empiece a brotar, eche raíz, y esa raíz vaya a lo profundo y se alimente de la tierra, y entonces salga el tallo, del tallo salga la hoja, de la hoja salga la flor, de la flor salga el fruto, y fruto en abundancia. Y después de una sola planta, de una sola semilla, y de esa misma planta se producen miles de semillas iguales, que seguirán dando vida, nueva vida. Así es la palabra, dice el Señor. Dejemos que esta palabra esté en nuestro corazón, que se siembre, que crezca. Y no tengamos miedo, porque Dios es así. En el secreto va haciendo que su gracia, su bendición, vayan fecundando la vida. Y Él se mete donde nosotros ni nos imaginamos. Y Él está ahí purificando, sanando nuestro interior, nuestra historia, nuestra vida personal, nuestras heridas viejas, todo lo que nos hace sufrir. Nos está dando respuesta y luz en nuestras oscuridades. Dejémoslo al Señor, que está obrando. Tenés fe, confía en el Señor. Está obrando en tu vida, está obrando su palabra. Esta palabra que escuchamos está ya sembrada en nosotros y dará bendición hoy, mañana y el 100 por 1 para nosotros, familiares, amigos y para los que han muerto también, porque los que han muerto no han desaparecido, sino han terminado su tiempo terrenal y ahora han sido llamados definitivamente a la presencia de Dios para gozar del perdón, de la paz y de la luz que no tiene fin. Por eso rezamos por ellos, y ellos desde el cielo están también rezando por nosotros. Demos gracias a Dios, hermanos, con alegría, con entusiasmo. Renovemos nuestra confianza, nuestra pasión por la vida. Acrecentemos nuestra fe, seamos agradecidos. Y pidámosle a la Virgen, nuestra querida mamá, que ella nos acompañe en este camino de cada día. Que así sea. Que así sea.